Bienvenidos y bienvenidas a No Lugar. Soy Frine y aquí cualquier cosa, pero de verdad cualquier cosa, es una excusa para hablar de derecho, política, filosofía y arte. Hoy vamos a hablar del Llanto del Aire, la nueva novela de Bernardo Fernández. Pero antes debo de confesar algo. Hace algunos años tuve la oportunidad de conocer a Bev en la Feria del Libro de Monterrey. Estas son unas imágenes de lo que pasó. ¡Te amamos, Bev! Y yo a ti, ciudadano promedio. Nada de esto fue así. La verdad es que Bev fue muy amable, contestó las preguntas que teníamos en el panel y firmó los libros que llevábamos. De mi boca no salió ninguna palabra de lo nerviosa que estaba. Pero fue gracias a Bev que tuve mi primer acercamiento a la ciencia ficción mexicana, y desde entonces para mí es uno de los autores que siempre ha visto el futuro con una lucidez que da miedo. En Gel Azul me fascinó cómo vio con una claridad sorprendente algo que en ese tiempo era mera especulación, el metaverso. La virtualidad como espacio de vida, de poder y de control. Lo que hoy es un tema cotidiano, él lo estaba imaginando décadas antes. Ahora, con El Llanto del Aire, retoma esa intuición futurista, pero hay algo que me toca de manera especial, algo que me rompe un poco por dentro. En esta novela, la humanidad ya se expandió por el universo, saltamos planetas, construimos colonias, llegamos a los confines más lejanos. Pero incluso, allá afuera, sigue existiendo un sur. No estoy hablando de un sur geográfico, no estoy hablando del sur en términos de desarrollo económico, sino un sur intergaláctico. Una forma de desigualdad que persiste incluso cuando dejamos atrás la Tierra. Y aquí es donde quiero detenerme, porque para entender esto necesitamos hablar del sur global. Si bien para entender la premisa del Llanto del Aire no necesitamos saber qué es el sur global, sí nos permite profundizar un poco en lo que nos quiere decir Bev. Cuando estamos hablando del sur global, no estamos hablando del sur del mapa. Estamos hablando de una posición dentro de una estructura de poder y del mundo. Es el lugar donde históricamente han sido colocados los países explotados, los mal llamados en desarrollo, los cuerpos precarizados, los saberes invisibilizados. Autores como Dussel, Quijano y Mignolo han mostrado que el sur no es un punto cardinal. Es una herida histórica, un lugar de subalternidad que reproduce, aunque cambiemos de idioma, de país o de planeta, las desigualdades. La filosofía latinoamericana lleva décadas diciéndonos que la modernidad tiene un lado oscuro, la colonialidad, que el conocimiento del norte invisibiliza al sur y que los mundos que construimos, reales o imaginarios, siempre arrastran estas desigualdades. Según Quijano, Dussel y Mignolo, el sur global es el lugar de explotación, periferia del poder, un sitio donde se precariza la vida. Es la herida histórica que sostiene la modernidad. No es entonces un sur en el mapa, es el sur de la existencia. Y Bev hace algo brutal. Lleva esa herida al espacio. Por eso nos dice, dentro de su libro, primero llegaron los poderosos y ocuparon los mejores planetas que estaban listos para recibir a las colonias humanas. Décadas después, los países pobres tuvieron que conformarse con mundos potencialmente habitables. Como ya lo mencioné, en El Llanto del Aire, la humanidad ya colonizó varios planetas, ya los terraformó, migró a los confines del universo. ¿Y qué creen que hizo la humanidad, bebés de luz? Así es, repetir la estructura de poder. Mundos centrales ricos, mundos periféricos pobres, mundos deseables y mundos para quienes no tienen opción. Entre estos últimos se encuentra Cuautitlán. Y no estoy hablando de Cuautitlán Izcalli donde está perdido tu paquete de Shane. Estoy hablando del planeta, que es parte del sur, parte de los apestados. Esto es hermoso y desgarrador a la vez, porque nos recuerda que el futuro no es neutro, es espejo de quienes somos ahora. Y es por eso que hoy quiero hablar del sur intergaláctico, de Bev y de por qué, incluso en el espacio, seguimos cargando nuestras fronteras. La historia de Bev nos sitúa en un planeta terraformable, pero no deseable para quienes ostentan el poder. Alguna vez habitado y abandonado, el empeño que debe de ponerse para adecuarlo o explotarlo es demasiado grande para quienes tienen la posibilidad de conquistar algo más deseable. Y Bev nos cuenta la aventura de quienes son enviados a terraformarlo. Sus aventuras humanas, casi mundanas, se dan entre un gran misterio. Algo los observa y ellos prefieren fingir que allá afuera no hay nada.
De manera magistral, Bev nos coloca en una distopía donde todo lo que creemos saber sobre el poder y su distribución se desdobla, se fractura y vuelve a organizarse bajo nuevas reglas, que en el fondo son las mismas de siempre y que cargan ecos de nuestras heridas latinoamericanas. En Cuautitlán viven los mecanoides, entidades que ven en los recién llegados algo parecido a sus señores. Con una maravillosa retrospección, Bev nos coloca ante la historia de la conquista que nos contaron, la visión del otro como divino, la llegada del poder desde arriba, la interiorización del sometimiento. Fanon lo explica perfecto. El colonizado no adora al colonizador, solo depende de él para existir. Con esta maravillosa trama, Bev inicia la saga de los mecanoides Kukan, un trauma histórico repetido, en donde Bev está escribiendo una crítica a la modernidad, una alegoría a la conquista, una teoría de la colonialidad mexicana, una visión mexicana del espacio y una reflexión sobre el poder. Esta reflexión nos recuerda que, aunque crucemos galaxias, cargamos nuestras jerarquías. Esto es Quijano puro, esto es Mignolo en estéreo, esto es filosofía latinoamericana disfrazada de space opera. El llanto del aire me dejó un nudo en el pecho y las ansias de saber qué más va a pasar. Pero Bev no está imaginando otro mundo, está imaginando solo más lejos, con más estrellas, pero con nuestras heridas. Esa es la belleza de la ciencia ficción latinoamericana. Nos recuerda que el futuro no es escape, es espejo. El libro de Bev abre de nuevo una pregunta profundamente latinoamericana, casi una herida que no termina de cerrar. ¿Hay alguna manera de dejar de ser un país en desarrollo? No como categoría estadística del Banco Mundial, sino como condición vital, casi como destino narrativo. Desde los años 60, la teoría del desarrollo latinoamericana, con el estructuralismo de la CEPAL, la teoría de la dependencia, el análisis centro-periferia, ya había advertido algo incómodo. El subdesarrollo no es una fase primitiva, no es un escalón inicial rumbo al progreso, es un fenómeno producido, administrado, necesario para el funcionamiento de un sistema global que reparte privilegios y sacrificios de manera muy calculada. Celso Furtado decía que el atraso económico de nuestra región fue premeditado. Rui Mauro Marini planteaba que nuestra explotación no es accidental, sino funcional al capitalismo global. Aníbal Quijano insistía además que esta explotación lleva tatuada la marca colonial, un orden mundial que necesita que ciertos cuerpos, territorios y culturas valgan menos para que otros puedan valer más. Así que, antes de preguntarnos cómo desarrollarnos, habría que preguntarnos, ¿desarrollarnos hacia dónde y bajo qué lógica? El retrato lineal de las potencias, ese cuento maravilloso donde todos los países modernos caminaron el mismo sendero y nosotros solo vamos atrasados, hace tiempo que está en ruinas. Sin embargo, seguimos aferrándonos a sus números, sus gráficos, sus promesas vacías de movilidad, y en este contexto aparece Bev con una historia que desde la ciencia ficción dinamita suavemente esta narrativa y nos dice: tal vez no haya progreso posible mientras pensemos el futuro con categorías hechas por quienes necesitan que estemos rezagados. Quizá, no lo sé, es una posibilidad, sea hora de buscar más allá de la lógica del capital y del colonialismo. Modelos otros, convivencias otras, maneras de estar en el mundo que no pasen por imitar al centro, sino por imaginar desde la periferia. Porque la utopía no es un lugar perfecto al que se llega, es un territorio que se excava, es un verbo, es un acto de insurgencia sensorial, intelectual y emocional. Y esa es la belleza de este libro. Bev nos deja más preguntas que respuestas, y esa incomodidad, esa apertura, esa grieta que deja para que entre la imaginación, me encanta. Si ustedes me preguntan si lo recomiendo, claro que sí, 10 criaturitas monstruosas de 10. Yo soy Friné. Esto es No Lugar, y aquí cualquier excusa es buena para pensar, y a veces para soñar con otros mundos.